Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Esta es una cápsula más de instrucciones para la crianza. La crianza de nuestros hijos, qué responsabilidad tan grande. Muchos dicen, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Aunque creo que una pregunta también podría ser, ¿qué hijos le estamos dejando a este mundo? ¿En manos de quién estará la iglesia si el Señor no viene en esta generación? Pero sobre todas las cosas, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Dios? ¿Qué trabajo estamos haciendo con nuestros hijos? Nuestra responsabilidad es grande delante del Señor. Dice el Salmo 127 del 3 al 5, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos, nuestros hijos, son herencia, un regalo de Dios mismo, y bueno, como tal, habrá que entregar cuentas de lo que hicimos o no hicimos, o cómo lo hicimos. Esto nos debe poner a pensar sobre el trabajo que estamos haciendo en el hogar. Didáctica o pedagógicamente hay una frase: no todos aprendemos de la misma manera o al mismo tiempo. Y esto lo podemos aplicar a los niños, a nuestra herencia. No todos los niños aprenden de la misma manera o al mismo tiempo. Y esto es porque no todos tenemos las mismas habilidades o las mismas capacidades. Somos individuos, seres individuales. Y esto es bueno, somos únicos y así debemos ser tratados, y los niños también. Pero también hay una frase que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Buscando un poco acerca del tema encontré una anécdota. Decía un director de escuela que recuerda a unos papás que llegaron con él muy preocupados porque la maestra de su hija les comentó que no tenía muchos amigos. Entonces dice el director, se me ocurrió preguntarles cómo era su vida social de los papás y me contestaron que no les gustaba recibir visitas y menos si iban incluidos niños, que sus escasas actividades sociales se reducían a frecuentar solamente a la familia. Ahí estaba la respuesta sobre lo que estaba ocurriendo con su hija. El ejemplo de los padres. Un dato curioso. Albert Einstein, el físico alemán a quien se le atribuye la teoría de la relatividad, en una entrevista dijo, dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. ¿No les parecen interesantes estas propuestas? Vemos algunos casos en la Biblia. Primeramente Josué. Aunque no fue hijo de Moisés, miren cómo influyó en él. Ahí en Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En Josué 14:7 dice así, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Un poquito más adelante en Josué 22:2 dice, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que mi siervo Moisés de Jehová os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Josué, aunque no fue hijo de Moisés, con el ejemplo, el celo ante Dios, influyó de tal manera que pudo continuar la tarea que Dios les había encomendado. Hermanos y amigos, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Una pregunta. ¿Podrían decir nuestros hijos, mi papá o mi mamá son siervos de Jehová? Creo que sería un gran título, ¿no? Y a muchos así nos queda grande. El ejemplo que Moisés le dio a Josué invitaba a Josué a decir, Moisés, siervo de Jehová. Ese era el ejemplo que Moisés le daba a Josué. Un caso más, Samuel. Sí, el profeta Samuel. Vamos a ver una pequeña contextualización. Samuel, hijo de Elcana y Ana, su mamá, van a recordar la historia. Elcana tenía dos esposas, a Penina y a Ana, pero Ana no podía tener hijos. Sin embargo, derramó su alma a Dios, rogándole por un hijo, a quien daría a Dios. Y Dios
Tiempo después se acordó de ella y concibieron a Samuel. Después Samuel, al tener la edad para ser destetado, Ana fue con el sacerdote Elí y lo dejó bajo su cuidado para el servicio de Dios. Ana encomendó a Samuel a Dios, lo dedicó al Señor. Elí el sacerdote ya era muy viejo, dice la Biblia, y sus hijos eran impíos delante del Señor en el servicio, pues tomaban lo del sacrificio. Sin embargo, Samuel aprendió de joven el servicio a Dios, pues lo aprendió de Elí. Samuel observaba cómo era la tarea del sacerdote y lo realizaba. Ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Dice también 1 Samuel 2:26: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Seguramente Ana oraba por Samuel y cada año que lo visitaba lo encomendaba y lo guiaba y le recordaba todo lo que había sido. En 1 Samuel 2:19 dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Seguramente Ana le contó todo a Samuel y sobre todo el temor a Dios, y esto influyó fuertemente en la vida de Samuel, que aunque Elí no daba buen testimonio, el ejemplo de su madre Ana fue crucial para que Samuel sirviera al Señor, era acepto al Señor y delante de la gente. Ana era temerosa de Dios y con esa gran fe en los primeros años preparó a Samuel, le inculcó, le influyó y además lo capacitó para que pueda ir sirviendo. Entonces, ¿qué ejemplo ven nuestros hijos en nuestra vida diaria, en nuestro hogar? ¿Cómo ven nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo es nuestro trato en la familia o con los familiares? Nuestro actuar en todos los ámbitos, ¿cómo es? ¿Nos ven orar, leer, estudiar la Biblia? ¿Nos ven conectándonos a los cultos o a las cápsulas o a los servicios especiales de damas o de varones? O igual, nos conectamos a los dos cultos en la mañana y también en la tarde. ¿Qué ejemplo estamos dando? En este tiempo estamos muchas más horas con nuestros hijos. Debemos ser temerosos del Señor. Y preguntaría, ¿abunda en nosotros el fruto del Espíritu? ¿Lo recuerdan? Ahí en Gálatas 5, 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es nuestro andar. ¿Andamos en el Espíritu? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué hijos estamos dejando al mundo? ¿Qué hijos estamos dejando como futuros líderes o miembros de la iglesia? Recordemos una vez más, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta pronto.